Estamos en comunicación con Emilia Delfino, colega, periodista ella, coordinadora de la unidad de investigación del diario AR, una publicación súper recomendada, el diario AR. Además es editora adjunta de Mongabay Latam y es autora, por eso una de las razones por las cuales la llamamos, de La Generala, que es una biografía no autorizada de Victoria Villarroel, nuestra vicepresidenta. Emilia, ¿cómo estás? Te saludan Mario y Sabrina. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estás imagino en pleno proceso de ir mostrando, dando a conocer este libro que por suerte genera mucha curiosidad por un lado, pero también entendemos ofrece mucha información sobre quién es la vicepresidenta. Sí, la idea era contarla tal cual es a Victoria Villarroel, repasar su historia, contar cómo llega al poder, cómo se construye como una figura, como una de las mejores voceras de la derecha en Argentina, la historia de su familia, de su padre, de su abuelo, de los hombres importantes de su vida, así como de su madre también y su hermana, y cómo vive la interna con Milei, cómo se generó esa pelea, y cómo, digamos, proyecta ella a partir de ahora su continuidad en base a su ambición política, ¿no? Uh-huh. Ahí en esto que mencionás está ahí una historia bastante extensa, porque es como lo previo cuando quizás no conocíamos a Victoria Villarroel y que ya tenía, por así decirlo, una militancia en reivindicaciones de los sectores de la derecha. Y después esto que conocimos, ¿no? Ya, que siguió haciéndolo, digamos, quizá con otras formas, pero hay todo un recorrido ahí, y cuando hablas de esto de los hombres, supongo que ahí está su padre y su tío, ¿no? En esto de que han sido como cierto guía, o por lo menos ella habla de Eduardo Villarroel, su padre, ¿no? Sí, Eduardo Villarroel, su papá, ha sido una figura central en su vida, te diría, y sigue siendo una figura que como si bajara una línea, ¿no?, sobre ella. Ahora ella falleció hace unos años de una neumonía y según la familia, digamos, él había tenido un diagnóstico de COVID en plena pandemia, pero la familia incluso le hizo una demanda por mala praxis, presunta mala praxis, a la clínica en Rosario, porque sostienen que fue mal diagnosticado. Pero más allá de eso, sí ha sido una figura militar del ejército, un hombre muy estricto, instructor de comandos, los grupos de élite del ejército, uh-huh. Y especialista en dos materias que les daban los comandos. Una era navegación terrestre, decían que era como una brújula humana, y la otra era acción psicológica. Uh-huh. Estuvo, perdón, ahí obviamente participó en la dictadura y en comandos, digamos, contra el ERP, por ejemplo, ¿no? Sí, ellos, en dos oportunidades él participó en el operativo Independencia en el 75, todavía bajo el gobierno del peronismo, y después ya en el 76. Ajá. Y en el 76 incluso él, cuando va a Tucumán, es herido en combate, aparentemente porque hay pocos datos sobre eso, es un archivo que está en secreto militar, pero lo que pude reconstruir es que fue herido en un muslo, estuvo una semana de baja y regresó a su casa. Y ahí obviamente el ejército fue a combatir al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue el operativo Independencia la antesala a todo lo que vino después con la represión ilegal durante la dictadura militar, ¿no? Claro. Emilia, estamos hablando con la periodista Emilia Delfino, ¿no? Viste que desde la campaña e incluso hasta la fecha se habla de una Victoria Villarroel como inteligente, con mucho conocimiento de lo político, como incluso se la miraba en un momento como con una posibilidad de ella armar su propio espacio con perspectiva presidencial. ¿Qué viste vos de eso? Creo que hay ambición política, incluso ambición presidencial, pero creo que su fuerte ha sido a lo que se ha dedicado en los últimos 20 años, que es la defensa de los derechos de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70, especialmente los civiles, ¿no?, que son las víctimas que más desoídas, que ella ha sabido cobijar a lo largo de estos años, a quienes la sociedad y el Estado argentino no le habían dado ninguna respuesta de sus casos. Pensemos que eran civiles que por accidente o no, o por ser blancos de las guerrillas, sufrieron atentados, quedaron en el medio de un tiroteo y murieron,
y sus familiares siguen hasta el día de hoy reclamando justicia, fueron secuestrados para pedir un rescate. Entonces, creo que ese es su fuerte, eso es de lo que sabe, es sobre lo que escribió, sus libros, pero creo que después hay un camino por andar muy largo para Villarroel y que tiene que ver con que está aprendiendo a hacer política desde el poder y no desde su carrera en ascenso hacia el poder. Entonces no va hacia el poder, está aprendiendo desde el poder. Y eso la expone mucho más, ¿no? Lo estamos viendo ahora con cómo fue implosionando la relación con Javier Milei y con Karina Milei, y eso se debe, por supuesto, no solo a su personalidad y a la personalidad de los Milei, a las personalidades de los Milei, porque no son uno, son dos, pero sobre todo tiene que ver con la inexperiencia política, me parece. Bien. ¿Y la relación esa cómo se dio? ¿Cómo fue eso de cómo llegaron a relacionarse Milei con Victoria Villarroel? Porque medio que conocimos la fórmula en un momento y todo, pero la historia previa no sé, por lo menos yo no la sé. Se fueron dando las cosas en medio de un contexto que los fue uniendo. Un contexto en el que ellos miraban lo que compartían, lo que tenían en común y no lo que los desunía, que es lo que después termina también ayudando a esta separación de la alianza. Pero todo nace porque Milei estaba formando su lista para diputados en 2021, La Libertad Avanza, acordémonos que era la primera vez que él competía para un cargo electivo, y él se reunía con distintos referentes de la derecha, y en un momento se reúne con Gómez Centurión, exfuncionario de Macri, militar retirado, veterano de Malvinas, un hombre de la derecha más tradicional, nacionalista, católico. ¿Y qué es lo que estaban ellos en ese momento pensando? Era cómo competirle dentro de la derecha a Rodríguez Larreta, a quienes ellos veían en ese momento, trasladémonos a 2021, yo sé que fue hace mucho, pero lo veían a Rodríguez Larreta como el próximo presidente de Argentina. Y lo consideraban, este sector de la derecha, un tibio, alguien que estaba siempre acercándose más al centro y que no compartía los valores que ellos querían defender de la derecha más conservadora. Entonces, en ese contexto, ellos veían en Milei esa figura que podía competirle a Larreta poder, porque además era una figura que se negaba a negociar Milei con el larretismo y con el PRO en ese momento. Entonces, es Gómez Centurión el primero aparentemente que le dice, por lo que yo pude reconstruir con las entrevistas, el que le dice que tiene que llevar en la fórmula, en la lista, de candidatos a diputados, a una mujer que no sea libertaria como él, que represente al otro sector de la derecha en Argentina. Y le sugiere a Victoria Villarroel. Y Milei en ese momento queda encantado, dice, me encanta Victoria, y la pone en una lista de 3 personas. Esa lista se la da a su consultor político de ese momento, que era Mario Pato Russo, y Pato Russo, también un hombre de la derecha, peronista, bonaerense, es el que trae el concepto de la casta a la campaña de 2021, es el que, cuando ve la lista de esas 3 personas, dice la candidata es Victoria Villarroel y va corriendo a buscarla. Y así fue que se generó esta alianza que unida también por la necesidad de ganarle, y no solo al kirchnerismo, sino a un sector de la propia derecha, ¿no? Claro, me quedé pensando, está buenísimo cómo vas contando cómo van llegando, porque en realidad a mí me costaba en ese momento y me cuesta encontrar ahora más el punto de encuentro entre ellos, más allá de estas especulaciones políticas que son las que generalmente llevan a construir una lista, ¿no? Pero el punto real, si hay algún algo que realmente los una, ideológico, de acción, un odio en común hacia, ¿no? Eso es complejo. Sí, es complejo. Creo que tienen puntos en común, puntos extraños para algunos de ellos y comunes para por ejemplo, ella. Por ejemplo, el tema de estar en contra de la despenalización del aborto, que en ella es algo esperable porque es un sector católico conservador, y en el de él, que es liberal, no. Pero eso los unía también, el antikirchnerismo los unía también. La necesidad de pelear este espacio dentro del espectro de la derecha también los unía, ¿no? De borrar a los tibios, como les dicen ellos, le decían en ese momento a los del PRO, borrarlos y apropiarse de la derecha, ¿no? De la pelea de la derecha. La batalla cultural
contra el progresismo es otra cosa que los unió, todo lo que tiene que ver con criticar la extensión de los derechos civiles, los unió, estar en contra del ambientalismo, por ejemplo, que lo consideran también parte de esa Agenda 2030 de woke, que le dicen ellos, o progresista. Entonces había como varias cosas que en ese momento eran muy importantes, porque del otro lado en el poder estaba el fin del macrismo y el gobierno de Alberto Fernández, entonces la agenda iba para ese lado, y ellos estaban, ¿no?, del lado en ese momento de los perdedores. Claro. ¿Pudiste hablar con Villarruel o intentaste hablar con Villarruel? Lo intenté mucho durante muchos meses, pidiéndole entrevistas. Empecé en septiembre del año pasado a pedírselas. Me parecía que era muy necesario para el libro, pero ella decidió no hablar en entrevista, no hablar en on the record, digamos, una entrevista formal o varias entrevistas formales, y se abrió un canal de comunicación con su equipo, con su entorno, para poder hacerle llegar preguntas, consultas, y que ella pudiera hacerme llegar sus versiones sobre ciertos hechos. Y también hay mucho sobre cómo ella vive las cosas, ¿no? Cómo ella, no solo lo que piensa y lo que hace, sino lo que siente y lo que cree, que me ayudaron a mí a contar, a hacer el objetivo, cumplir el objetivo del libro, que era contarla tal cual es, ¿no? Claro. Con sus virtudes, sus defectos y todas las cosas que ella intenta ocultarnos a lo largo de estos años y que el libro, confirma o saca a la luz. ¿Ella leyó el libro, sabes? No lo sé. Sé que en su entorno alguien lo ha leído, pero no sé si ella ha tenido ganas o oportunidad. Claro. Si bien es un tema que no debería resultar demasiado trascendente, pero bueno, siempre uno mira, cuando estamos hablando de altos mandos, digamos, se fija en la vida personal, ¿no? Si son personas que han seguido medio los ritos sociales, se han armado familia, si no armaron familia y esto y demás. De Victoria Villarruel no se sabe nada de su vida sentimental o familiar, y hasta te diría que emocional. Sí, es muy reservada, no solo es muy reservada con su vida personal y su familia, sino con sus sentimientos también. Y sobre todo el libro se mete en todos esos secretos, digamos, ¿no? Para contar desde su matrimonio fallido, cuando tenía 20 y pico de años, y se casó con un hombre que era militante de la Juventud del Modín, de Aldo Rico, un hombre de ideas muy extremas que incluso en sus redes sociales ha celebrado la tortura y la desaparición de personas durante los años 70, hasta cómo vive la interna con Milei, que es su segundo divorcio, por tomar las palabras de su propio entorno, ¿no? Que lo vive como un divorcio y que dicen a su lado que ella perdió el miedo y que lo ha superado en las consecuencias de esta pelea que pueden perjudicarla mucho en su camino político, y que a su vez le abre la posibilidad o la puerta de insertarse en otro espacio donde ella se sienta mejor acogida o mejor escuchada de lo que ella dice sentirse con los Milei, ¿no? Uh-huh. ¿Tenía ella cierta idea de proyección de espacio propio o eso ves que se fue dando en esta pelea con Milei, en esto de que, bueno, se supone que, bueno, en un momento uno pasa a ser diputado, después pasa a ser vicepresidenta y en un momento en el poder ahí, qué sé yo, empieza a ver que puede ser posible algo? ¿Tiene proyecto? ¿Piensa en algo así? ¿Sabes algo de eso? Supongo que también, bueno, muchas cosas se fueron dando después de escribir el libro, ¿no? Pero ¿algo de eso había? Sí, hay además de ambición, hubo intentos de armado de espacios políticos propios por parte de ella, por parte de su primer equipo de trabajo que lo dirigía Guillermo Montenegro, que hoy es diputado por La Libertad Avanza y con quien ha roto relaciones de forma muy brusca. También cuento todas esas internas en el libro que van atravesando la vida de Villarruel, donde siempre hay peleas, conflictos, enemistades, rivalidades con la gente incluso más cercana. Además de ese intento de construcción política, ella lo que aspiraba a tener era capital político, tener senadores que le respondan, tener gobernadores con los cuales dialogar directamente, sentarse con los intendentes y que le respondan políticamente, digamos, ¿no? Tener poder propio para no solo manejar el Senado, sino para construir su proyección como dirigente. Y eso fue lo que también la llevó a enemistarse tanto con los Milei a lo largo de este último año y medio, quienes consideran que en La Libertad Avanza no hay lugar para la construcción política de otra persona que no sea Javier Milei. Y en ese contexto también
es que ella va avanzando y retrocediendo para evitar hacer escalar esa interna con los Milei a lo largo del último año y medio. Entonces ella avanzaba con esa construcción y cuando veía que eso la perjudicaba mucho en su relación con el gobierno, con el presidente, retrocedía, paralizaba todo, lo guardaba, después volvía, después y así, hasta que en el último tiempo decidió volver a cambiar de equipo por tercera vez. Ya van 4 manos derechas que tuvo en un año y medio, 3 equipos de trabajo y distintas estrategias, o una estrategia que va y viene, ¿no? Y claro, que se adelanta y que retrocede. Y hoy lo que están pensando es más que en un armado político propio, en que ella se pueda insertar en otra fuerza política que no sea la Libertad Avanza, ¿no? Claro. Sí, es un poco, todo esto que vos detallás también, digo, es un poco lo que se ve, ¿no? En alguna medida, porque en definitiva, hoy por hoy está fuera del gobierno, en sentido político, no en sentido real, porque sigue siendo la vicepresidenta. Claro. La Generala es entonces, bueno, está, por suerte tiene mucha difusión, de Editorial Planeta, este libro que la verdad que vale mucho la pena porque detallás la figura de una vicepresidenta que no es muy conocida, que ella no habla, que no trasciende demasiado, pero que uno entiende por el rol que ocupa y imaginamos la perspectiva. Me quedo con eso que decías, Emilia, ¿no? Que ella pasa de la construcción propia a intentar ayornarse o meterse en una alianza ajena, ¿no? Esa sería como la perspectiva a la cual uno tiene que mirar ahora a Villarruel. Sí, y digo por ahora, porque como vos bien decís, ahora, porque es muy cambiante, y lo vimos en el último año y medio, y eso lo cuento en el libro, como ella muestra cierta indecisión sobre su carrera política o las decisiones políticas que tiene que tomar por su carrera. Entonces, ahora que está de alguna forma liberada, dicen en su entorno, porque ya no tiene miedo a pelearse con Milei porque ya está todo completamente roto, entonces hay que ver ahora cómo empieza a fluir esa construcción y esa inserción de ella dentro de otro espacio y ver con quién hace esa alianza y en dónde encaja. Porque ella no termina de sentirse cómoda es tan conservadora y tan ultra en algunas cosas, que no termina de sentirse cómoda en ningún espacio político. En el peronismo no está del todo cómoda, con el PRO no está del todo cómoda, a quienes llamó muchas veces tibios, entre otras cosas, y entonces está en una disyuntiva, ¿no? En la Libertad Avanza tampoco nunca se sintió del todo cómoda. Entonces hay que ver ahora cómo se reacomodan las fichas. Emilia Delfino, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Universidad. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un placer, hasta luego. Sí. Emilia Delfino, ella periodista, es coordinadora de la unidad de investigación del diario OAR y es la autora de La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Me encanta. Sí. Me parece súper interesante la investigación de Emilia, que además es una periodista de investigación. Claro. Sí, no, y además esto de entender un poco todo ese recorrido, ¿no? De alguien que estuvo como, bueno, qué sé yo, era una desconocida, digamos, claro, que tenía su actividad y sus intereses y que fue como, bueno, llegando ahí, como llegó, nos contó ahí cómo llega a relacionarse con Milei y cómo se arman esas cuestiones, y mira ahora, ¿no? En un momento sentada ahí en el Senado, ¿no? Porque esa es una de las cosas que, ¿no? Cada tanto el presidente no sé, bueno, como que le discute un poco qué es lo que hace ahí, en ese lugar. ¿Cuál será el destino si ella no se siente cómoda en ningún espacio de los cuales participó o pudo participar, ¿no? Uh-huh. Sí, porque también hay algo que ocurre que a algunos sectores les parece, no sé, ¿se ha escuchado algún que otro dirigente hablando de, bueno, hay que hablar con Victoria Villarruel, bueno, hay que reconocer con Moreno, qué sé yo? Todos esos en un momento sentían algo de seducción ahí, como diciendo, bueno, a ver, sí, el PRO también, sin importar mucho todo esto que veníamos hablando, bueno, ¿no? Claro, no importa si se bancan los militares, las torturas, todas esas cosas. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que no va a pasar. Son las 14:55. Necesitamos música.